Hay dentro de la iglesia que nosotros tendríamos que poner a trabajar para estar como cuando cantábamos, va, quiero estar en tu presencia, dice, y poderte adorar y todo eso, pero se nos olvida que si no hay santidad, si no hay pureza en nosotros, eso no va a suceder. Se nos olvida eso. Entonces nosotros lo cantamos porque el coro se oye bonito eso. Cantado todo en la iglesia, como decía la hermana, los instrumentos adornan, ¿verdad? Entonces uno se emociona, por decirlo así, pero en verdad pues tiene mucho significado eso, hermano, para lograr llegar a eso. Aleluya. En esta noche, como le dije, el estudio pues era para enseñarlo mañana, entonces pero yo estaba pensando, hermanos, que lo que está aquí en este libro, la Biblia, es como el océano Pacífico, que si me dieran una cuchara para que me lo terminara por cucharaditas, no termino nunca. Entonces así es el conocimiento que hay acá. Entonces si tengo así, yo sé que hay más ahí. Dios tiene más acá en este libro, solo que vamos a estudiar para mañana, pero Dios va a dar lo que hay que hacer, hermanos. Este estudio lo tenía, hermanos, de hace 4 semanas, como le digo, pues cuando a mí se me hizo se me preguntó si quería predicar, yo le dije no quiero predicar, le dije yo era esta noche, pero bueno, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces pues ya estaba, ¿no? Como le digo, pero se movieron las cosas, así que hoy estoy yo aquí en esta noche. Yo le decía, hermanos, que hay 3 cosas que nosotros dentro de la iglesia muchas veces callamos. Yo he tomado como 25 minutos máximo, es lo que yo he calculado para lo que yo voy a hablar, tal vez menos. Así es que me gustaría que pusiéramos atención. El primero, hermanos, es el encubrimiento. Dentro de la iglesia hay un pecado que se llama el encubrimiento, que es lo que se hace, que es lo que a veces nosotros sabemos que una persona está haciendo, pero que no decimos nada porque tenemos temor a perder la amistad de la persona, tenemos temor de que nos llamen chismosos, tenemos temor perder tal vez lo que se ha ganado dentro de la iglesia, un privilegio, cosas así. Entonces muchas veces nosotros callamos estas situaciones y el pecado muchas veces es tolerado dentro de las iglesias. Y hermanos, el pecado es como el cáncer, es como la enfermedad del cáncer, que al principio es una célula bien pequeñita, no se ve. Entonces, pero sucede algo que cuando van a revisarse al médico, esa cosa va creciendo un puntito y después un poquito más grande y más grande. Entonces muchas veces el doctor, tal vez por no hacer bien el trabajo, negligencia se le llama acá, o muchas veces lo que a él le interesa es cobrar nada más y tener un miembro más, un cliente más, y él no hace nada. Entonces esa enfermedad va creciendo hasta el grado que la persona muere. Le digo esto porque sucedió, mi madre estuvo acá muchos años y ella se dedicó al trabajo y resulta de que ella fue traída de El Salvador por una visa diplomática. Ella trabajaba con unos diplomáticos. Entonces el gobierno era el que le pagaba a ella. Entonces tenía un buen seguro, era sustancioso el seguro, cualquier médico lo hubiese querido tener, ¿verdad? Como cliente de ella. Entonces ella iba a las citas y el doctor pues solo le daba sus pastillitas y cositas así que le iba dando poco a poco, hasta que llega un momento en que este médico la pasa a otro doctor. Vean, pero el primer médico no le examinaba exactamente cómo era. Entonces él dejó que los síntomas, él sabía que eran los síntomas, pero como le digo, a él le interesaba cobrar esa mensualidad. Entonces mi madre va a otro doctor y cuando llega
le dice: señora, usted le quedan 6 meses de vida. Así al crudo, sí. Le dice, mi colega le dice, él solo estuvo cobrando porque la tuvo como por 5 años. Le dijo, él solo le estuvo cobrando, le dijo, sus consultas, eso, y lastimosamente le dijo, está avanzado. Ella le dio en su estómago. Entonces le dice 6 meses de vida, pero ella murió como a los 3 meses. Estaba bien avanzada. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, en este pecado del encubrimiento sucede igual. Cuando nosotros permitimos que pasen cosas y nosotros por temor, como le digo, a perder la amistad de un amigo, a perder un privilegio, a perder cosas así, esto sucede en todas las iglesias. Entonces nosotros muchas veces callamos y la cosa va extendiéndose hasta que llega un momento en que ya no se puede controlar la situación. Entonces viene y surge el pecado, como las hermanas que cocinan en ollas de presión. Es similar a eso. Al principio la ponen al fuego con agua y las hermanas pueden destapar y tapar y así, pero llega un momento en que eso coge presión y llega un momento en que ya no se puede hacer. Entonces dice las indicaciones que tiene que tener precaución, porque corre el riesgo de, cuando eso tiene mucha presión, se golpee su mano, o el agua cuando venga la presión le queme su rostro. Así es el pecado muchas veces, así es el pecado, no muchas veces, así es el pecado dentro de las iglesias. Cuando se destapan las cosas, entonces hay mucha mortandad. El pecado es una enfermedad, hermanos, parecido al cáncer, que aún con tanta tecnología que hay en este país, aún no lo pueden quitar del cuerpo humano. Aún no se puede. Le pueden prolongar la vida. El pecado es igual. Una vez la persona cae en pecado, no hay tecnología, no hay medicina, no hay nada que esta persona pueda ser limpio, excepto el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Solamente. Pero hay un proceso, hermano. Hay un proceso para poder ser limpios cuando una vez se haya pecado. No es que ya esté todo terminado, no. Todo tiene solución. En Salmos 34, hermano, dice de que si el hombre caere, está la mano de Dios, dice, pronto a levantarlo. En otras palabras, hermano, no todo está perdido. Pero vamos a ir al libro de Números, porque si estamos hablando, tenemos, hermano, que ver qué dice la Biblia también. No solo que salga de mi boca, porque no es así. Recordemos que la base de todo mensaje, hermanos, es la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Váyase al libro de Números, capítulo 25. Puede sentarse, hermano, porque vamos a... Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga. Ahí podemos ver, hermanos, acuérdense que estoy hablando sobre el encubrimiento dentro de una iglesia. Y yo veía un ejemplo en el libro de Números, en el capítulo 25, donde el pueblo de Israel estaba en un lugar llamado Sitín. Entonces dice la palabra de que ellos estaban rodeados por otras naciones, por los cananeos y todo eso. Entonces era un país, hermanos, que nosotros sabemos que todas las guerras, a toda nación que ellos se enfrentaban, ellos salían vencedores porque Dios estaba con ellos. Entonces el diablo sabía que no podía derrotar a este pueblo de ninguna forma. Si era por las armas, no podía. No podía, porque el ángel de Dios estaba con ellos. Entonces Satanás mire qué astuto es, por medio de la inmoralidad sexual, hace pecar al pueblo de Israel. Como dice, no puedo ganarlo por la espada, entonces lo gano por esto otro. Y le funcionó al rey, y le funcionó a Satanás esa estrategia. Entonces, si leemos ahí, en ese capítulo, vamos a ver, hermanos, que los príncipes de Israel cometieron fornicación con las madianitas.
y todas las de ahí. Entonces, pero ellos, miren qué astutas, porque ellas le decían, nosotros tenemos contacto con ustedes, pero ustedes tienen que adorar a nuestros dioses. Ustedes tienen que rendir holocausto a nuestros ídolos. Supuestamente las mujeres eran hermosas de ahí. Entonces ellos ceden y hacen que peque el pueblo. Y la ira de Dios se encienda sobre el pueblo de Israel. Entonces Jehová, al ver esta situación, le dice a Moisés que vaya y tome a todos los que han pecado. Y vea que no son gente, hermanos, gente lacayos. Era gente, hermanos, de importancia. Eran los príncipes de las tribus de Israel. Y no solo le dice que los agarre y los eche presos, sino que le dice que los ahorque frente del sol. Un estudio dice que a lo mejor los agarraron por la noche y cuando iba a salir el sol es que iban a ser ahorcados. Y tampoco eran 2 o 3, eran 25,000 o 24,000 hombres que tenían que ser ahorcados en ese día. Porque la ira de Jehová se había encendido contra el pueblo de Israel. Pero lo que yo estaba observando acá es de que siempre hay hombres que no están de acuerdo cómo funcionan o las cosas que se están dando dentro del pueblo de Dios. Porque estos hombres pecaban y dice que es posible que hasta hayan tenido contacto sexual dentro del tabernáculo de adoración. Porque ahí hay un hombre que dice que cuando el pueblo estaba llorando por la muerte de los príncipes, dice, imagínense que un príncipe de ellos va y toma a la princesa de otro pueblo y dice que la lleva a donde están, dice, llorando por la muerte de los príncipes. Y enfrente de él, mire cómo es, hermano. Este hombre, la palabra dice que lleva a la mujer a enseñársela a los demás cuando estaban ahorcando a los otros. Entonces, según el estudio, dice de que en la Biblia no se especifica bien exactamente, porque tal vez por prudencia o porque era muy degenerado lo que este hombre hacía con esta mujer, que no se describe, pero se da a entender, hermanos, que era un acto sexual que estaba cometiendo este hombre. Entonces dice que se levanta Finés, que era un israelita, y dice que se enciende la cólera de este hombre, y a él no le importó que fuera un príncipe. A este hombre no le importó que fuera uno de la alta sociedad, ni mucho menos que la mujer que estaba cometiendo el pecado fuera una princesa también. Dice que este hombre se levantó airado con el furor de Dios dentro de él, toma una lanza, va tras ellos y dice que los atraviesa a los dos por el vientre. Entonces, aquí quiero entrar donde hablamos del encubrimiento. Imagínense que este hombre dice que se levanta y no le interesa quién era este hombre, porque su cólera, su celo por Dios era más grande que lo que tal vez le podían hacer los padres de este príncipe. Estamos hablando, hermano, de un hombre importante dentro del gobierno. Estamos hablando de una persona que imagínense que a Moisés le podía beneficiar que quedarse callado. Porque era un príncipe, él tenía dinero, tenía poder. Moisés pudo haberse quedado callado. Cuando Dios le dice, ve y agarra a todos los que han pecado y ahórcalos. Lastimosamente, hermanos, Dios está misericordioso, que hoy en día, cuando pecamos, no da esas órdenes. ¿Se imagina si todavía estuviéramos, hermanos, bajo la ley? Era terrible, hermanos. Pero todavía ahí podemos ver el amor y la misericordia de Dios, que dice que nos da oportunidad porque tenemos un abogado, el que está abogando por nosotros ante Dios, por cada pecador, hermano, por cada persona que cae. Entonces Él está pidiendo por esa alma para que sea levantada. Pero en aquella época era diferente. Y el ejemplo que yo quiero traer, hermano, de este hombre,
Mire lo que el capítulo 11, el versículo 11 dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Es lo que sucede hoy en día. Hay hombres y mujeres que tienen ese mismo celo cuando ven cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Y por causa de esos hombres, Dios no nos ha consumido todavía. Aleluya. Así como este hombre calmó el furor de Dios, la ira de Dios, también así hay hombres y mujeres hoy en día, y hay jóvenes que calman la ira de Dios, que hace que la paciencia de Dios sea más grande cada día. Porque realmente nosotros ya no respetamos lo que es el Evangelio. Lo hemos desvalorizado completamente. Pero Dios es bueno todavía. Y no lo tengamos, dice Pedro, como por tardanza, sino porque Él tiene misericordia de que los que estamos en pecado nos arrepintamos y lleguemos al camino de Dios. Eso es lo que Él está pidiendo hoy en día. Gloria a Dios. Y dice el 12: Por tanto, he aquí, yo establezco mi pacto de paz. ¿Con quién? Con este hombre, con este descendiente de Aarón. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, cuando alguien se levante señalando, hermano, lo que es falso, no tenemos nosotros por qué ir en contra de él. Tenemos que usar el discernimiento y saber si ese hombre realmente tiene. Imagínense que Moisés en aquella época no tenía la tecnología que hoy tenemos. Ahora si estamos en pecado, alguien nos toma un video y puede ir y verlo y enseñárselo al líder. Mira, líder, aquí está esto. Porque estamos hablando de no encubrir a nadie. Amén. Entonces ve, ahora puede tomar videos, textos y tanta cosa. Y a Moisés no, a Moisés solo se le dijo: ve esto que están pecando, agárralos y hórcalos. Moisés no vaciló en hacerlo. Moisés envió hombres y fue 24,000 o 25,000 hombres fueron ahorcados aquella noche o aquel día. Porque pecaron no contra Moisés, fue contra Dios quienes ellos pecaron. Fueron 24,000 hombres. Y el nombre del varón dice que fue muerto con la madianita, era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Mire que este hombre no le tembló la mano, hermano, para matar a esas dos personas. ¿Por qué no va a temblar la mano, hermano, hoy en día para ejercer la autoridad que Dios da mediante su palabra? Yo pienso, hermanos, que podemos meditar sobre el no encubrimiento, porque es catastrófico cuando el pecado sale a la luz. Hay un gran desastre, hermanos. Da otro pecado, hermano, que también, que es la no advertencia. Hemos visto el encubrimiento, como le dije, esto es corto. Pero está la no advertencia dentro de la iglesia también. Y esto, hermanos, es más común de lo que nosotros pensamos. El pecado de la no advertencia es por el celo y la envidia entre nosotros. Es provocado por el amigo que ve venir la espada y no te avisa del peligro. Porque si la espada te derriba, tú caerás y te tomará tu puesto. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. La no advertencia. ¿Cuántos hermanos nosotros hemos visto que están en la línea para pecar y nosotros nos quedamos callados? O sea, no tratamos de ayudarle al hermano. Es más, mejor, como decíamos, lo tratamos de empujar un poquito. Si el hermano se está ahogando, es común, ¿verdad?, agarrar el tubo de la llanta, ese vanito que tiene ahí, y tirárselo, ¿verdad?, para que él flote. Pero como nuestra envidia es más grande, le tiramos la llanta
con 85 libras de aire y el rin para que llegue más luego al fondo. Gloria a Dios. Hermano, mire, entonces hay un testimonio de un hermano que él cuenta que dice que cuando había otro joven como él y él predicaba, dice que él hasta oraba para que este hermano se equivocara y él fuera quitado del puesto. Sucede, hermano. Entonces, ve ese testimonio. Yo me acordé cuando estaba haciendo esto y digo, de veras, ¿cuántas veces yo he sentido tal vez envidia o celo por alguien? Aleluya. ¿O cuánto hemos sentido nosotros cuando vemos que una persona va trepando espiritualmente, pero no como Zapolio? Zapolio, hermanos, es un hombre, voy a meter esto un poquito, pero este es un hombre de YouTube. Este hombre, yo estaba viendo una parte de él y resulta que le llama a su pastor y le dice, pastor, le dice, siervo del Señor, amado mío, le dice, Dios me le bendiga. Entonces le dice, amén, le dice el pastor, amén, hermano. Le dice, ¿quién como usted? Le dice, pastor, le dice, fuerte como Sansón, le dice, sabio como Salomón y guapo como David, le dice. ¿Cuántas llamadas de esas le han caído, pastor? Que reprender a Satanás. Entonces lo que le quiero decir que el trabajo de este hombre dentro del drama que hace es porque lo que le estoy hablando de la no advertencia. Este hombre ve jóvenes que andan dentro de la iglesia y en vez de traerlos o en vez de ayudarles, porque se supone que él es como un líder dentro de la iglesia, él lo que hace mejor, trata de ponerlos en mal delante de su pastor. Y ahí se ven cosas así que él hace. Entonces, pero muchas veces nosotros no le advertimos al hermano que está en peligro, ¿verdad? Muchas veces aceleramos para que esta persona caiga. Como le digo, puede ser que el hermano esté predicando bonito, pero yo también siento deseo de predicar y a mí no me dan para predicar. Entonces yo puedo empezar a sentir celo por este hermano. Y si yo veo, ¿verdad?, que tal vez está en peligro, yo no le voy a advertir. ¿Por qué? Para que él caiga y él pierda su privilegio. Y entonces caigo yo. Eso, hermano, no debe de suceder dentro del pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ser como los romanos cuando ellos iban a la guerra. Cuando los romanos iban a la guerra, un bloque iba para allá y otro bloque iba de espaldas, cuidándose las espaldas. Por si el enemigo entraba por el lado de atrás, ellos estaban protegidos, ellos se protegían. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros nos protejamos las espaldas. Que no importa, hermano, si usted es el evangelista, si usted es el predicador, si usted es el profeta, o sea quien sea, no importa, hermano. Usted también tiene la responsabilidad de proteger a la espalda. Acuérdense que en la lucha dice la palabra que no es contra hombre que la tenemos, es contra carne ni sangre, es espiritual. Y como dice la palabra que para los últimos tiempos el conocimiento iba a aumentar. Pero no crea que solo en tecnología, sino que el conocimiento de la palabra también iba a abundar para estos tiempos. Ahora, ¿quién no sabe de la palabra? Hay mucha gente que sabe, hermanos, escudriñar la palabra, sabe temas, sabe profundidades, tiene palabra, pero muchas veces, como le digo, por envidia, por celo, mejor se queda callado y no dice nada. Pero ese es un pecado, hermanos, que Dios lo está viendo, que es el encubrimiento. Es un pecado eso. Le hablé del pecado del encubrimiento, y el primero es el encubrimiento, y el segundo es la no advertencia. Tenemos un tercero. El tercero es la no confrontación. Esto, hermanos, pero vamos a leer Primera de Samuel 19. Acompáñenme a Primera de Samuel 19, por favor. Aquí vamos a ver, hermanos, un ejemplo sobre lo que es
la no advertencia, pero en lo contrario de advertir. En la Biblia se da un pasaje donde dice el capítulo 19, versículo 1, dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oscuro, y escóndete. Entonces, hermano, mire, yo estaba pensando y yo digo, ¿quién tenía más interés para que muriera David? Saúl no. Saúl ya estaba destronado desde años. Él ya estaba perdido. Pero recuérdese que el primogénito hereda todos los bienes de su padre. Entonces, imagínense si todos fuéramos como Jonatán. Fueran poquitos los que caeran en la garra de Satanás. Porque imagínense que Jonatán era el que estaba debería estar más interesado por matar a David. Porque él se iba a sentar donde le correspondía a él. Mas sin embargo dice que no fue así. Dice que él, cuando su padre le dice que iba contra David, dice que él corre a David y le advierte que se proteja porque su padre lo iba a matar. Imagínense el espíritu, imagínense esta clase de hombres, y se supone que Jonatán era mayor que David. En el 8 dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo el pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, le decía David a Jonatán, porque, óigame, cuando David escucha esto de Jonatán, yo creo que no lo creía David, no lo creía. Porque el enemigo de su padre, imagínense, le estaba advirtiendo que se cuidara. Entonces David le dice, vea lo que le dice en el versículo 8, dice: y si hay maldad en mí, le dice, mátame tú. O sea, David pensaba de que lo estaba engañando Jonatán, que se fuera a un lugar para luego llegar con su padre y matarlo ahí. Entonces le dice: ¿para qué va a hacer tanto alboroto? Mejor mátame tú aquí. Y ya se soluciona todo. Pero mire lo que le dice en el 9, le dice: y Jonatán le dijo: nunca tal suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Imagínense. Entonces más adelante en el 17 le dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Miren el 17. Le avisó a David porque dice que le amaba como a sí mismo. Si nosotros amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, vamos a vivir en paz. Amén. Recuerdo cuando el hermano Freddy en una de sus prédicas dijo: salud el que tiene a la par. Sí, todavía le hablo. No sé cuántos recuerdan cuando el hermano Freddy dio esa prédica. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y dejar, hermano, lo que es la envidia, dejar lo que son celos y todo eso. También tenemos el pecado de lo que es la no confrontación. En la no confrontación, hermanos, aquí creo que entramos todos. Incluso, hermanos, lo que empezamos a predicar, los que ya predican, pastores, diáconos, todos entramos en lo que es la confrontación. Porque el pastor parado aquí, hermanos, al frente, hay una gran responsabilidad. Se dice que hay que predicar, hay que vivir lo que se predica. Y hay que predicar y hay que vivirlo también. Amén. Entonces hay una gran responsabilidad desde acá. Si yo le digo de amar al prójimo, lo que yo le estoy hablando, yo no le voy a meter la zancadilla al hermano Juancito que vaya pasando. Y después reírme de eso, como cuando uno es niño y hace esas picardías. ¿Verdad? Entonces, pero muchas veces no dejamos la niñez, todavía llega a cuando somos adultos y todavía nos deleitamos en hacer esas cosas. ¿Verdad? Entonces, pero ya en Dios dice que somos nuevas criaturas.
y ya eso ya no debe de suceder en nosotros. Entonces dice la palabra, voy a hablarles de la no confrontación. Vamos a ir a un ejemplo de Ezequiel. Y ya con esto voy a ir terminando. La no confrontación, Ezequiel capítulo 3. Como le decía, hay una gran responsabilidad. El pastor tiene una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Los diáconos, los sugieres, todo líder de una sociedad, todos, hermanos, tenemos esa responsabilidad de confrontar a la persona que está en pecado. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Váyase al libro de Ezequiel, capítulo 3. Vamos a leer del 16, del versículo 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Desde ahí empieza Dios ya a darle al líder, al que va delante del pueblo, autoridad. Y le dirá y los amonestarás de mi parte. Escuche, no va a ser parte de él. Si alguien se le acerca para corregirnos, no viene de parte de él, viene de parte de Dios. Amén. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Vea qué responsabilidad hay, hermano. Esto no es solo para el recibir, hermanos, un privilegio de autoridad o de líder dentro de la iglesia. No es solo por tenerlo. No es solo para hacer la admiración de los demás o para demostrar que sí, yo tengo Biblia en mi mente. Hay una responsabilidad, hermanos, de la vida de los demás y de nuestras propias vidas. Lo está leyendo ahí en la palabra. La vida de los demás y los de uno. Si uno tolera, si uno pasa los primeros dos, entonces falla en el tercero, lo que es la confrontación. Entonces ya nuestras almas, dice más adelante, vea lo que dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. Vea. Imagínense, seamos líderes o lo que seamos, si pecamos,